Hola, ¿cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a estos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos en el libro número 1, Salmo número 9, y estamos estudiando los versículos del 1 al 20. Mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, para los que no me conocen, gracias por estar aquí, soy su hermano en Cristo. Les pido por favor que antes de iniciar me acompañen a hacer una breve oración. Gracias, Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias porque tú has abierto los manantiales, Señor. Tú has depositado cada una de las gotas que quieres en nuestro corazón para que de ahí fluya nuestro conocimiento, Señor, la sabiduría, el temor a ti, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en tu sagrado nombre, que refuerces nuestros oídos, abras nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, para que podamos hacer toda la obra que tú nos has encomendado, para que no seamos nosotros, sino que sea la obra de tus manos la que sea puesta en cada uno de nosotros, Señor. Te pido por todos y cada uno de los que están escuchando, Señor, para que les santifiques, les vivifiques, les bendigas, Señor, pero también les des todo ese conocimiento para que su boca hable con denuedo y su corazón sea elevado, Señor, en ese nivel donde todos también quieran escuchar. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú eres bueno. Te pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. El Salmo 9 y el 10 eran uno solo en la antigüedad. Posteriormente fueron divididos en el Salterio. Por lo que tú vas a encontrar en el Salmo 9 como que no finaliza, y el Salmo 10, si tú lo ves en el original del hebreo, te vas a dar cuenta que no tiene título. Esto significa que los salmos fueron divididos y un salmo tiene continuidad con el otro. El día de hoy vamos a ver el Salmo 9 y posteriormente la siguiente semana veremos el Salmo 10 para completar toda la idea. La temática central de ambos salmos es la siguiente: es la alabanza de David para agradecer a Dios por haber vencido a los enemigos en las diferentes guerras que tuvo Israel, y especialmente cuando Israel se le trató de ser sometido o oprimido. Como tú sabes, este Salmo 9 tiene un gran contenido, aunque parece muy evidente, muy real, parece como que no tiene mucho contenido, pero la realidad es que entre líneas, este salmo tiene una gran cantidad de información. Entre ellos aparece un acróstico con algunas letras del alfabeto hebreo, las cuales van de la Aleph a la Kaf. Haz de cuenta que estamos hablando como de la A a la J en el abecedario de nosotros, exceptuando la Dale. Imagínate que estás exceptuando la D de nosotros. Esto es muy emocionante, poder determinar exactamente qué versículos bíblicos son los que tienen este acróstico. Sin embargo, por el momento no vamos a hacer esa tarea, lo vamos a hacer después en una grabación para también tratar de sacar el mensaje entre líneas, o es decir, qué mensaje nos puede dar de manera personal este acróstico a cada uno de nosotros. Así que a hoy solamente vamos a ver de manera general la temática, debido a que son 10 temas como mínimo que se tienen que rescatar. Así que permítame primero, antes de pasar a la temática, poder darle, como es costumbre, todos y cada uno de los aspectos generales del Salmo. Así que si quiere anotar, o ahí lo va a tener usted en pantalla, los aspectos generales del Salmo tenemos, obviamente el autor es David, la fecha es 1063 antes de Cristo. Esto significa que ya el reinado de David ya estaba fortalecido, de hecho ya tenía tiempo en el reinado, y quiere decir que el reinado de David era maduro. Y algunos de los versículos incluso nos dan luz para pensar que ya David había pasado bastantes experiencias. Podemos ver el tipo de salmo. El tipo de salmo es un mismor, por lo tanto estamos hablando de una petición, una plegaria o un himno. Recordamos esto, que siempre tenemos cuando vemos algo así, ¿dónde está la alabanza que debemos de hacer nosotros a Dios? El participante es el director sinfónico. En el vocabulario vamos a encontrar una palabra que se llama mutlaven. Esta es una palabra que fue transliterada, es decir, pasada del hebreo directamente al español, por eso no tiene mucho sentido en el español, pero sí lo tiene en el lenguaje hebreo. Hay dos explicaciones que podemos dar a esta palabra mutlaven. Laven es una persona, un personaje, un guerrero, un rey que dirigía una nación.
Y este Labén es uno de los considerados como de los mayores opresores de Israel y uno de los enemigos más fuertes que David tuvo que confrontar. Y David no lo pudo derrotar. Pero adivine qué, si hubo a quien lo derrotara y Dios se encargó de darle muerte. Así que se dice que este himno, este salmo, fue hecho exactamente a la muerte de Labén, cuando este personaje desaparece para agradecer a Dios que Dios permitió traer la paz a Israel después de la muerte de esta persona. La otra es simplemente la traducción que se hace literal de las palabras, que es mutlaben. ¿Qué significa mutlaben? Mut, muerte, la, ven, el hijo, o sea, la muerte del hijo. Esto significa que también había una canción o un himno también fúnebre considerado para cuando se da la muerte de un hijo. Esto lo podemos ver nosotros en el Salmo 9, en el título de la versión internacional, de la nueva versión internacional, que dice así, tú lo tienes ahí en la pantalla, al director musical, sígase la tonada de la muerte del hijo, Salmo de David. Así que esta es una de las explicaciones que nos dan en este salmo de por qué se tiene que hacer una tonada fúnebre. Sin embargo, el salmo no nos habla nada de muerte en relación a un familiar, sino que nos habla mayormente sobre las naciones y los juicios a los malvados, al igual que los juicios a las personas que son enemigas, no solamente de Israel, sino de Dios. Así que vamos a empezar por las temáticas, si te parece bien, y vamos con el tema número 1, al cual le vamos a titular Alabar a Dios con todo nuestro corazón. Y si tú puedes, ahí en un papelito tú anota lo que ves en letra negrita, porque efectivamente ahí se encuentran los secretos del acróstico. Y dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Esta parte del Salmo, la mayoría de los teólogos y exégetas lo vinculan a la parte de la fe de Israel, en la cual se tiene que hacer una declaración de fe que se le llama Shema Israel, que en términos de español pudiéramos decir simplemente escucha Israel, el cual se repite 2 o 3 veces durante el día, dependiendo el tipo de rito o el tipo de grupo judío. Así que vamos a ver Deuteronomio versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 4 al 7, y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿por qué lo estoy repitiendo? Y con todas tus fuerzas, porque la mayoría del tiempo nosotros, cuando estamos hablando de esto, de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestras fuerzas, generalmente nuestras fuerzas fallan porque nos falta la motivación. A veces se nos olvida y pensamos que ya, como eso es repetitivo y viejo, ya no lo queremos hacer. Nos falta fuerzas para poder seguir honrando a nuestro Dios con todas esas fuerzas, con toda esa energía. Así que no se nos olvide que es muy importante alabar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y seguimos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. O sea, es decir, Dios te pide que tengamos todo el tiempo en nuestro corazón el estarlo honrando, llevando y básicamente conociéndolo de manera personal. Así que amar a Dios es más que un simple hecho de decir lo amo, sino que se convierte, conforme a este salmo, en un sentido de alabanza. Amar a Dios entonces, para alabarlo, debe ser suficiente cuando tienes un corazón dispuesto a Él. Pero si no tienes un corazón dispuesto a Él, no puede haber esta alabanza. Estos mismos versículos que acabamos de ver también son mencionados por nuestro Señor Jesucristo, agregando un nuevo ingrediente más, y este ingrediente es el prójimo. Y tú los conoces en Mateo 22, versículos 37 al 40, dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Note usted, esto es muy importante,
lo que Jesús nos está diciendo y nos da un principio básico. Y quisiera decírselo de una manera así bonita para que nosotros lo entendamos en nuestro corazón y lo pongamos en nuestra mente. Escucha lo que es este principio. Si amas a Dios, amas a tu prójimo. Pero no puedes decir que amas a Dios si desprecias a tu prójimo. Así que te lo voy a repetir. Si amas a Dios, amas a tu prójimo. Pero no puedes decir que amas a Dios si desprecias a tu prójimo. Esto es muy importante porque obviamente si yo digo que amo a Dios, tiene que ser operativo en el prójimo, porque al decir que yo amo a Dios, entonces tengo un corazón también misericordioso, bondadoso, que puede ayudar al menesteroso, que puede ayudar al pobre, un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, un corazón que quiere crecer conforme a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, que quiere estar incrementando esa fe y solamente se puede lograr cuando uno coloca ese amor que tiene uno a Dios, pero en el prójimo. Así que esto significa que debemos de tener mucha paciencia. El amor a Dios entonces trae como consecuencia normal que nosotros queramos alabar, honrar, cantar, gritar, bailar, aplaudir de todo nuestro corazón a la hermosura de nuestro Dios. Por lo tanto, esta acción nos va a traer a todos mucha felicidad a nuestro alma. Vamos a ver el tema número 2. El motivo. ¿Cuál es el motivo de que tenemos que alabar siempre a Dios? Bueno, en este caso, David lo liga y dice, porque él regresó a los enemigos. Y vamos a leer los versículos 3 y 4 del Salmo número 9. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Como podemos ver, estos versículos están vinculados a la actividad y vida de David de manera particular. Y esto lo podemos encontrar en la segunda de Samuel, capítulo 8. Y lo vamos a resumir, algunos de estos eventos nada más de lo que ocurrió cuando David hacía las guerras. Y vamos a mencionar a quienes venció. David venció a Metet Amá. Venció a los de Moab, quienes también fueron sus siervos y quienes también les pagaron tributo. David también venció a los sirios. Y también tuvo un convenio con Aadener, así se llama el nombre, Aadeneser, perdón. Y esta persona trató de hacer un convenio antes de entrar en guerra. Así que en este resumen así pequeño, la palabra de Dios nos dice en estos capítulos de 2 de Samuel, capítulo 8, nos dice y repetidamente 2 veces, y Jehová dio la victoria a David donde quiera que fue. Y Jehová dio la victoria a David a donde quiera que fue. Así que quiere decir que Jehová siempre mantuvo el derecho y la causa de David sobre todas las cosas, especialmente porque David tenía un corazón recto, un corazón menesteroso y especialmente tratando de ser un corazón justo. Eso es lo que David se presenta ante Dios diciéndole, ayúdame por favor. Como tú te estás dando cuenta, o sea, desde lo que estamos empezando el Salmo de la muerte de Labén hasta este momento, obviamente cuando está diciendo regresa a los enemigos, mata a los enemigos, quita a los enemigos, estamos aprendiendo ya un principio. Te lo voy a adelantar este principio porque es muy importante. Aprendemos este principio que dice, la muerte del enemigo da paso a la vida y a la paz. La muerte del enemigo dará paso a la vida y a la paz. ¿Tenemos ejemplos? Bueno, sí, tenemos algunos ejemplos que te voy a mencionar rápidamente. La muerte del ejército de Egipto, pasando por el mar de los juncos, dio la vida al pueblo de Israel en una nueva etapa en donde pudo llegar a la tierra prometida y pudo obviamente formarse como nación. Y usted sabe toda la historia después. Tuvieron lo que Dios les prometió, una una tierra que fluye leche y miel. Así que todo lo que Dios les prometió se los dio. La muerte de Saúl dio vida al reino de David. Si nosotros lo vemos de manera espiritual, morir a la carne da vida para vivir en el espíritu. Otra manera espiritual, la muerte del viejo hombre permite el nacimiento de la nueva criatura.
Pueden elaborarse muchos temas sobre esto, pero en el momento solamente tendremos que confirmar este principio que la Biblia nos enseña. Dios da muerte a nuestros enemigos para que tengamos vida y podamos disfrutar también de la paz de Dios. ¿Le parece bien si vamos al tema número 3? Y el tema número 3 es la aplicación de la justicia de Dios y la vamos a encontrar en el Salmo 9, versículo 5. Y dice, reprendiste a las naciones, destruiste a los malos, borraste el nombre de ellos y eternamente y para siempre. Tres acciones surgen de este versículo. Reprendiste a las naciones, Salmo número 2. Destrucción del malo, Salmo número 1. Pero ahora aquí se agrega una temática nueva que no se había agregado en los anteriores salmos. Borrar el nombre eternamente. De estas tres maneras que se escuchan o que estamos viendo, parece que la más grave es que Dios borre el nombre de nosotros eternamente. Déjame darte dos explicaciones sencillas. Una explicación sencilla sería una aplicación aquí en la tierra, que podría decirse de esta manera. Debido al mal comportamiento del malvado, deben de ser eliminados y no quedar un solo recuerdo de ellos, porque obviamente no hay honra en lo que hicieron si no hay un mal testimonio. Entonces no hay nada nuevo que deban de aprender los seres humanos o no hay cosas buenas que deban de aprender. Entonces es mejor eliminar el recuerdo de esa persona, es decir, se borra completamente esa persona y su recuerdo. Pero la explicación del contexto bíblico parece ser que es más fuerte y poco tolerante. La sentencia es muy sencilla. El borrarte del libro o borrarte de los libros significa que hay una sentencia eterna. Acompáñame, por favor, a Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 20, versículo 12 al 15. Y dice así, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, y ya ve cuántos libros van, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Según qué? Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y vea lo que dice el versículo 15. Y subráyelo si quiere. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quien su nombre es borrado eternamente tiene una morada final que se llama el castigo eterno. Esto se escucha bastante delicado. Vamos a ver el tema número 4, si les parece. Permítame para ponérselo en pantalla. Tema número 4, que se va a llamar la destrucción del enemigo. Y el versículo es el número 6. Y dice así la palabra de Dios. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las cualidades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Como ustedes se dan cuenta y hemos hablado anteriormente, hace unos minutitos, una de las partes de hablar de borrarlos es que su memoria perezca. Estos versículos se refieren entonces a que el recuerdo de los enemigos también debe ser exterminado. Uno de los enemigos que su recuerdo debe ser exterminado es conocido como Amalek. Y usted puede encontrar esta referencia y vamos a verla directamente en Éxodo capítulo 17, versículo del 14 al 16. Y si lo lee conmigo, por favor, dice, entonces dijo, lo voy a tomar este versículo porque es un poquito más claro de la versión de la Biblia de las Américas. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y ya saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Quién la va a borrar? Dice que nada más ni nada menos Dios. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. En la versión Reina Valera dice, Nishi Rafa, lo que significa el Señor es mi protector o el Señor también es mi escudo. Y dijo el Señor, lo ha jurado el Señor, hará guerra contra Amalek de generación en generación.
Como podemos ver, esto es un ejemplo que no quedará memoria del enemigo, no solo en la tierra, sino también en la eternidad, lo cual obviamente se escucha un poquito triste para todos aquellos que no quieren ceder a las cosas de Dios o que no quieren amar las cosas de Dios o que por alguna razón se han alejado también de las cosas de Dios. Vamos al tema número 5, la permanencia eterna de Dios y el refugio para el pobre. Y esto lo vamos a encontrar en los versículos 7 al 10 y dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que te conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hay una partecita que a mí me gusta mucho porque dice en el principio de este versículo, pero Jehová permanecerá para siempre, pero en la versión original no dice eh, permanecerá para siempre, sino dice reinará para siempre. Déjame te la leo esto en la Nueva Versión Internacional, los versículos 7 y 8, para que quede esclarecido ese tema. Pero el Señor reina para siempre, para emitir juicio ha establecido su trono, juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Es decir, Dios gobierna para siempre. La palabra reinar aquí es la palabra yashaba, que significa que Dios estará juzgando desde su silla, desde donde va a emitir su juicio, desde su trono blanco y desde donde no habrá forma de que nosotros podamos hacer ninguna apelación. De aquí podemos aprender que Dios es juez supremo y todos los seres humanos, estén sometidos a Él o no lo estén, van a tener que rendir cuentas de todas sus acciones y debemos de recordar que su veredicto es inapelable. La sentencia, al parecer, va a ser la muerte. Y parece ser que la Biblia nos dice que va a haber dos tipos de juicios, uno hacia las naciones y otro hacia los individuos, aunque no hay mucha claridad de estos temas. Si Dios dice que habrá juicio, mis hermanos, en el nivel individual o en el nivel de nación, lo habrá. Y bueno, si recordamos en la Biblia, sí hay juicios a niveles de nación. Por ejemplo, si recuerdas tú Nínive tuvo dos juicios a nivel de nación. Así que sí es posible que se hagan juicios a nivel de nación. Pero por otra parte aparece ahora un nuevo tema. El nuevo tema es Dios es el protector de los débiles. Esto no había aparecido en ninguno de los salmos y ahora aparece por primera vez. Entonces, por otro lado, entonces vamos a remarcar la cualidad de que Dios es el protector de todos y cada uno de los débiles. En otras palabras, Dios es el pilar de los débiles, Dios es el pilar de los oprimidos, Dios es la roca fuerte para los pobres en los tiempos de angustia cuando están confiando en Él. Al respecto de la confianza de Dios, encontramos una información en Nahum que parece que ser muy valiosa. Me gustaría que la leamos juntos porque obviamente esto reafirma el tener confianza en Dios. Y dice, Jehová es bueno, amén, ¿verdad? Y para siempre va a ser su misericordia. Así que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Así que en ti confiaré, eso es lo que dice este salmo. En ti debo de confiar, en tu nombre debo de confiar. Y usted puede ver los salmos anteriores que hablamos exactamente de la honra, de la gloria o el glorioso nombre de Dios, que incluso es el salmo también que podemos incluir al Salmo 8. Veamos entonces cuál es la recompensa de aquellos que confían en el nombre de Dios y acompáñame entonces a Isaías 26. Vamos a ver el versículo 3 y 4. A mí estas porciones bíblicas me encantan porque va a afirmar el principio bíblico que hemos estado viendo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que aquí tenemos o leemos simplemente que Dios nos va a dar la paz a cualquier medida. Y una de las grandes medidas que podemos ver
es que Dios va a quitar a los enemigos, Dios va a quitar las fortalezas e incluso Dios va a ser nuestro ayudador en los momentos de necesidad, de angustia, nuestro escudo cuando seamos atacados, pero especialmente nuestro protector ante cualquier situación. Dios es el que nos da simplemente todo. Leamos esto que dice Jesús en relación al conocimiento de Dios y del nombre de Dios, porque dice que todos debemos de conocer a Dios y obviamente a este Dios que lo envió a Él para darnos a nosotros la salvación. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo del 2 al 5, perdón, creo que es, sí, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué dice? El único Dios verdadero. ¿Y qué es lo que dice que tenemos que hacer? Que te conozcan. Dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es súper importante, mis hermanos, debido a que esto nos da la confianza que Jesús al 100% existe antes de la formación del mundo y no como muchas personas dicen que Jesús es un ángel y que si sería un ángel entonces Jesús sería creado y sería después de la formación del mundo. Aquí Jesús mismo está mencionando la gloria, que ya hablamos que es la gloria, o sea, la fuerza manifestada de Dios, o sea, esa fuerza manifestada de Dios en Él mismo y esa gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, con esto podemos comprobar que Jesús no puede ser ningún ángel. Jesús no puede ser ningún ángel porque tuvo gloria antes de la formación del mundo. Así que esto nos confirma que Jesús es Dios también. Vamos a ver, entonces, los que conocen el nombre de Dios, entonces conocen ¿qué? La misericordia, la paciencia, el amor, conocen especialmente el saber ceder, el poder ayudar, el poder amar a los demás, porque ese amor es depositado en nosotros, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver el siguiente tema, que es el tema número 6. Y en el tema número 6 vamos a ver los versículos del 9 al 11 y se va a decir la alabanza expresada en canto. Dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el demanda de la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Muy bonita esta palabra de Dios. Muy bonita, la verdad. Dice, muchas escrituras, especialmente en los salmos, vamos a encontrar que se nos pida que le podamos cantar a Dios. Pero esta escritura especialmente nos ubica dónde se encuentra Dios en Sión. Pero también nos dice que debemos alabar su gloria. Entonces, debemos de proclamar el nombre de las naciones, perdón, el nombre de Dios a las naciones, dando a conocer toda la ayuda, todo el valor y todas las cosas que nos han hecho. Dios nos ayuda con todas las cosas, mis hermanos. Así que es muy fácil dar testimonio de nuestra salvación a todo el mundo. El otro punto que dice es que se demanda la sangre y se acordó de ellos. Este versículo recuerda cuando Caín mató a Abel y que en Génesis 4:10 dice, y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y déjenme decirle que en el plural en el hebreo dice damá, lo que significa las sangres de tu hermano. Y esto nos da una explicación general en el contexto que quiere decir que eran las generaciones que tenían que venir de Abel que no pudieron venir, estaban reclamando la sangre de Caín. Esto significa, en otras palabras, el castigo que Caín tenía que recibir, que obviamente Dios se lo extendió. Hay una ley que muchos le llaman la ley del talión, que es decir, sangre por sangre, y se solicita entonces porque dice que la sangre solicita la venganza. Entonces, especialmente esta sangre tiene que ser derramada de una misma persona o pariente del que fue muerto. Así que esa persona tendría el derecho de matar al que mató a su pariente.
Mas, sin embargo, obviamente la palabra de Dios nos establece que no debemos de matar. Así que habrá juicios que tenemos que sacar adelante para poder tener con mucha, pero con mucha precaución el no andar teniendo este tipo de, vamos a decir, de verdades bíblicas y interpretarlas de una manera mal. Esto obviamente se da en el contexto de la ley, pero hemos de recordar que nosotros ya tenemos una ley mejor y tenemos una nueva promesa a través de Cristo Jesús, y Cristo Jesús obviamente nos ordena que no debemos de matar. Dios entonces establece un juicio ante estas situaciones. ¿Y cuáles son? El juicio es que Él va a dar la venganza. Así que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que nosotros debemos solamente de esperar en Dios. Vamos entonces al tema siguiente, que es el tema número 7. Súplica por la misericordia. Súplica por la misericordia. Salmo 9, versículos del 13 al 14. Y dice así: Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija del Sión y me goce en tu salvación. Aquí existe un cambio inesperado en este salmo, mis hermanos. De estar alabando a Dios, de estar alabando el triunfo, de pensar que se está venciendo a los enemigos, David cambia el tono y se presenta ahora con humildad, pidiendo misericordia, solicitando que le sean quitadas las puertas de la muerte y la opresión que están dando los enemigos, y que usted puede ver un poquito más en el Salmo número 6. Así que cabe señalar entonces que David lo que está poniendo en su corazón, o lo que se puede entender que David estaba poniendo en su corazón, es que su corazón no se elevara con soberbia por la caída, obviamente, de sus enemigos, y que no hubiera una burla en su corazón, y mucho menos que hubiera una ultranza en su corazón hacia sus enemigos. O sea que David lo que pensó: Señor, ten misericordia, no solamente por los que me agravan, por los que me están hablando mal de mí, por los que me están persiguiendo, por los que me están afligiendo, sino también que mis ideas y mis pensamientos no me aflijan, pensando en que me dé gusto que otros estén cayendo y estén teniendo también desgracias. Así que vamos a pasar al siguiente tema, que es el número 8, la autodestrucción de las naciones. Permíteme, te estoy poniendo mal te estoy poniendo mal la filmina. Ahora sí, la autodestrucción de las naciones. Salmos van del 15 al 16. Vamos a ver versículos del 15 al 16 y dice: Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y luego viene esa palabra en hebreo que dice Higaion Selah. Se hundieron en el hoyo puede interpretarse de tres formas. Número 1, cayeron en sus propias trampas. Número 2, se hundieron en su soberbia y en sus propias explicaciones. Número 3, negociaron su caída al tratar de tener un gran nivel de ambición, o su propia ambición los llevó a tener un nivel de caída. En otras palabras, hicieron un mal negocio. El negocio que hicieron las naciones no tenía pesas justas, eran pesas injustas, y les llevó a hacer inequidad, y al hacerles llevar esa inequidad, lógicamente los puso en juicio delante de Dios. Veamos el Proverbio 22, versículos 8 y 9. Y dice: El que sembrase inequidad, inequidad segará. Y note esto: y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Y quiero que tome y subraye esto, porque esto es uno de los grandes temas que nos está mandando el Salmo. ¿Qué debemos hacer con el indigente? ¿Qué debemos de trabajar con el indigente? La palabra Higaion Selah dice: medita, medita en cada uno de tus pasos. Cuando tú te sientes que estás ante estas verdades, cuando tú te sientas a conocer todas estas verdades, por favor, lo que tienes que hacer es meditar tranquilamente, reflexionar, y obviamente, si es posible, llevarlo a tu corazón en silencio
en voto de silencio para que tú puedas procesar estas palabras, especialmente cuando nosotros tenemos que hablar de la gente que tiene necesidad. Vamos al tema número 9. Y el tema número 9 dice el lugar de los malos. Y la pregunta inmediata, ¿dónde van a estar los malos? Salmo 9, versículo 17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, imagínense, los malos serán trasladados al Seol y todas las gentes que se olvidan de Dios. Así que tenemos algo muy importante que decir. La maldad no la olvida Dios. Pero al malvado sí lo quiere olvidar y lo quiere borrar. Pero date cuenta que aquí dice el Salmo que si tú te olvidas de Dios, estás cargando juicio para ti. Si tú te olvidas de Dios, tu camino final y el lugar final estará siendo que visitarás el infierno. Por favor, piénsalo por 2 minutos. Aquí mucha gente discute. Es que en el Antiguo Testamento no se habla de infierno. Si bien es cierto, se dice la palabra Seol, que en el hebreo original es Sheol, y al decir Sheol se está diciendo de un lugar de castigo. O sea, no se está diciendo de una tumba o de un sepulcro, se está hablando directamente de un lugar de castigo. ¿A dónde irán los malos? Pues obviamente los malos, conforme a este salmo, irán al infierno. En Proverbios 14:32, si no tengo mal mi memoria, dice, por su maldad serán lanzados, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Así que cuando el justo muere, tiene esperanza, pero cuando el impío muere, por su misma inequidad y su maldad, está lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego. Ya lo leímos. Los malvados tendrán que abandonar entonces el Hades para ir a enfrentar el trono blanco y después de ahí serán llevados de nuevo al lago de fuego y azufre, llamado más comúnmente como infierno. Ahí estarán también todos aquellos que se olvidaron de Dios conforme lo que dice este salmo. Así que vamos al tema número 10 para no ponernos tristes. Y dice la soberanía de Dios sobre el menesteroso. La soberanía de Dios sobre el menesteroso. Y vamos a leer Salmo 9, versículos del 18 al 20. Y dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozca las naciones que no son, sino hombres. Que no son, sino hombres. El cambio que se está haciendo aquí y el cambio que se está diciendo es una conclusión tremenda. Y dice que los menesterosos y los pobres no serán desamparados de Dios, quien defenderá su causa. Y si tú gustas, acompáñame a ver a Santiago en el capítulo 2, versículos 5 al 7, y dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran a las tribunales? Pregunta, ¿no blasfeman ellos el buen nombre, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? O sea, vean el lugar importante que tienen los pobres, un lugar alto en nivel de fe. Así que mis hermanos, esto es muy importante para todos nosotros. Aquí encontramos entonces la plegaria real. El hombre no puede ser mayor que Dios. Así que tenemos que decir, Dios, ayúdame en contra de todas las naciones, en contra de todos los enemigos, en contra de toda la gente que está en contra de mí sin que yo le haya hecho nada. Este es un clamor que obviamente nosotros cuando lo hacemos estamos buscando el juicio directo en contra de los enemigos y de los pueblos. Pero sería más importante decir, Señor, primero, dame un corazón para que pueda evaluarme de lo que yo estoy haciendo mal ante ti, para que tú me envíes
tantos enemigos, tantos problemas y tanta gente que está haciéndonos la vida pesada. El primer autoanálisis tendría que ser para nosotros, para que le dejemos el justo juicio a Dios y Él se encargue de ejecutar su juicio, porque hemos dicho que Dios quita enemigos para que nosotros tengamos vida y tengamos paz. Entonces, existe una seguridad en este salmo, existe una seguridad en este salmista que se responderá a su tiempo. Y veámoslo en Sofonías 3, versículo 8, muy bonita escritura, por cierto. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo serán consumida toda la tierra. Imagínese usted que entonces lo que nos está diciendo Dios literalmente es que cuando se utiliza la palabra y nosotros clamamos, levántate, lo que está haciendo es un juicio general. Así que yo te pido pensar, como dice Joel también, que es el día de Jehová, que va a ser oscuro, que va a ser fuerte, que va a ser destrucción. Así que nosotros no queremos clamar al día de Jehová, queremos clamar a la salvación, aunque sabemos que definitivamente la maldad va creciendo y el juicio de Cristo tiene que venir a la maldad y la destrucción se tiene que presentar. Así que el mensaje del acróstico te lo voy a adelantar y de esta manera podemos terminar. Agradece a Dios con todo tu corazón, quien hizo retroceder a los enemigos, reprendió a las naciones y los mató. Dios es para siempre. Entona cantos de agradecimiento porque Dios tiene misericordia en el día de la aflicción. Dios hunde a las naciones en sus propios planes y regresa al malvado al infierno porque no tuvo cuidado de los pobres y de los menesterosos. Así que déjame hacerte las preguntas que vamos a tomar como temática para la discusión del próximo lunes. Y dice, ¿puede una persona ser o no borrada del libro de la vida? ¿Cuántos libros escuchas mencionar de cuáles tú tienes conocimiento? ¿Qué debes de aprender de Dios en cuanto al pobre y al menesteroso? ¿Existe o no el castigo eterno? Y por último, ¿cuál es tu posición que tendrías que tener ante Dios cuando Dios está haciéndote justicia? Así que muchas gracias, Dios te bendice, te esperamos en el próximo salmo. Bendiciones a todos, bendiciones de lo alto, gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Hasta la próxima. Dios les bendice.